Oración para la piedad. Dios no solo nos habló clara y poderosamente por medio de Cristo y de las Escrituras, también tiene un oído muy grande continuamente abierto para nosotros. Él escucha todas las oraciones de sus hijos, aun cuando nuestras oraciones sean más débiles que un copo de nieve. Por esa razón, de todas las disciplinas espirituales, la oración se ve superada en importancia solo por la asimilación de la palabra de Dios. Es muy fácil hacer sentir culpables a las personas por fracasos en la oración, y ese no es el propósito de este capítulo, pero tenemos que aceptar el hecho de que para ser como Jesús debemos orar. Quienes se han sometido a la autoridad de Cristo y de la Biblia saben que la voluntad de Dios es que oremos, pero también creemos que su voluntad es buena. Jesús espera que oremos. No pienses en la oración como un requisito impersonal. Date cuenta de que es una persona, el Señor Jesucristo, con toda autoridad y con todo amor, quien espera que oremos. Mateo 6:5, cuando ores. Mateo 6:6, pero tú cuando ores. Mateo 6:7, cuando ores. Mateo 6:9, ora de la siguiente manera. Lucas 11:9, así que les digo, sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando. Lucas 18:1, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar. Además de las palabras de Jesús, la expectativa inequívoca de Dios en el resto del Nuevo Testamento es que oremos. Colosenses 4:2, manténganse constantes en la oración. Dios espera que los cristianos se consagren a la oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, oren sin cesar. La oración también es una relación. La oración es un sentido, la expresión de una relación continua del cristiano con el Padre. Tener poco tiempo, demasiadas responsabilidades, demasiados niños, demasiado trabajo, muy poco deseo, muy poca experiencia, etc., no son excusas que nos eximen de la expectativa de que oremos. Dios nos da épocas en la vida en las que las prioridades cambian, así como cambia el tiempo que disponemos para ellas. Sin embargo, en cada época Dios espera que cada cristiano se consagre a la oración y a orar sin cesar. Dios espera que sus hijos se comuniquen porque recibieron la vida eterna y han recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más necesitamos orar nosotros? La oración se espera de nosotros porque la necesitamos. No seremos como Jesús sin ella. Entonces, ¿por qué tantos creyentes confiesan que no oran como deberían? A veces el problema es principalmente falta de disciplina. Nunca planifica la oración, nunca asignan tiempo solo para orar. Aunque de la boca para afuera se dice dar prioridad a la oración, en realidad siempre parece quedar fuera por causa de actividades más urgentes. Cuando nuestra percepción de la grandeza de Dios y del Evangelio es vaga, nuestras vidas de oración son insignificantes. Cuanto menos pensamos en la naturaleza y el carácter de Dios, y cuanto menos recordamos lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, menos queremos orar. Cuando me acuerdo de que Cristo me salvó, cuando pienso en la vergüenza que soportó de tan buena gana por mi bien, y cuando recuerdo todo lo que significa esa salvación, la oración no es difícil. Tenemos que orar para la gloria de Dios, en su voluntad, en fe, en el nombre de Jesús, con persistencia y aún más. El Hijo de Dios aprende a orar así poco a poco, de la misma manera que un niño en edad de crecimiento aprende a hablar, para orar como se espera, para orar como un cristiano en crecimiento y para orar eficazmente. Tenemos que decir, como los discípulos en Lucas 11:1, Señor, enséñanos a orar. Dios nos habla en su palabra y nosotros le hablamos a Él en respuesta a lo que Él ha dicho. ¿Quieres ser como Cristo? Entonces haga lo que Él hacía. Disciplínese para ser una persona de oración.